Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una historia que, les prometo, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de la actuación, especialmente en Turquía y más allá, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Seguramente muchos de ustedes los conocen por sus aclamados trabajos en telenovelas y películas, y hoy el título ya nos da una pista: el noble gesto de Engin Akyürek a Tuba Büyüküstün, que te sorprenderá. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy es un ejemplo de compañerismo, respeto y profesionalismo que va más allá de los guiones y las cámaras. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese clic al botón de suscribirse. Así no se perderán ninguna de nuestras historias, análisis y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Empezamos. La industria del entretenimiento, como muchas otras, puede ser un torbellino de ambición, competencia y, a veces, incluso rivalidad. Sin embargo, también nos regala momentos de pura generosidad y apoyo mutuo, demostrando que el éxito compartido es mucho más gratificante. Y es precisamente uno de esos momentos el que hoy queremos desgranar, protagonizado por Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Ellos, como saben, han compartido pantalla en proyectos que han cautivado a audiencias globales, creando una química innegable que se traducía en actuaciones memorables. Pero más allá de la ficción, parece que su relación profesional ha trascendido lo que vemos en la pantalla, construyéndose sobre una base de admiración mutua y un profundo respeto. Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün no son solo dos nombres de peso en el panorama actoral turco, son, para muchos, sinónimo de excelencia y de la capacidad de dar vida a personajes complejos y conmovedores. Sus colaboraciones, especialmente en producciones que han cruzado fronteras, han solidificado su estatus como íconos. Pero, ¿qué sucede cuando la admiración y el respeto van más allá de lo que se percibe en el set? Cuando la camaradería se manifiesta en acciones concretas que demuestran un compromiso genuino con el arte y con el éxito de un colega. Hoy nos adentramos en una de esas historias que, aunque quizás no fue un titular masivo en su momento, revela la verdadera calidad humana de Engin Akyürek y su profundo respeto por el talento de Tuba Büyüküstün. El gesto al que nos referimos ocurrió en un momento particular de sus carreras, un momento que, aunque quizás no fue un titular masivo en su momento, revela la calidad humana de Engin Akyürek. Tuba Büyüküstün, una actriz talentosa y reconocida, se encontraba inmersa en un proyecto, quizás un nuevo drama o una película, donde su actuación era crucial. Y en ese contexto, Engin, quien en ese momento podría haber estado enfocado en sus propios proyectos o descansando entre grabaciones, decidió hacer algo que demostraba su compromiso no solo con su propia carrera, sino con el éxito de sus colegas, y en particular con Tuba. Imaginen la escena. Es una producción importante, las presiones son altas y cada detalle cuenta. Tuba, como protagonista, seguramente estaba invirtiendo todo su esfuerzo y talento en su personaje, explorando sus matices, construyendo su arco narrativo. Y es aquí donde entra Engin. Sin necesidad de un motivo oficial, sin que nadie se lo pidiera explícitamente, él decidió ofrecer su ayuda, su consejo, su experiencia. Y no se trata de una ayuda cualquiera. Se dice que Engin, con su característica dedicación y atención al detalle que tanto lo caracterizan en su trabajo, se tomó el tiempo de ver las escenas de Tuba, de analizar su actuación, de ofrecerle comentarios constructivos. Esto no es algo que se haga a la ligera. Requiere tiempo, energía y, sobre todo, una genuina voluntad de ver al otro triunfar, un espíritu colaborativo que va más allá de la simple cordialidad profesional. Lo sorprendente de este acto reside en varias capas. Primero, la generosidad. En un mundo donde muchos se centran en su propio avance, en destacar individualmente, Engin prefirió tender una mano, ofrecer su perspectiva sin esperar nada a cambio. Esta generosidad se manifiesta en la disposición a invertir recursos propios, tiempo, energía mental en el desarrollo artístico de otro profesional. Segundo, la profundidad de su análisis. No fue un simple comentario superficial, un "te ves bien" o un cumplido genérico. Se trató de un aporte que buscaba potenciar la actuación de Tuba, ofreciendo perspectivas, ideas, sugerencias que quizás ella misma, inmersa en el torbellino de la interpretación y la construcción del personaje, no había percibido completamente. Engin, con su mirada externa y su conocimiento del oficio, pudo identificar áreas de oportunidad, sugerir enfoques alternativos, o simplemente validar el camino que Tuba estaba tomando, fortaleciendo su confianza. Tercero, el respeto. Este gesto habla de un respeto.
To profundo por el arte de actuar y, de manera muy especial, por el talento de Tuba Büyüküstün. Engin no la veía como una competidora en el saturado panorama actoral, sino como una colega con la que compartir el arte, alguien a quien admiraba y cuyo trabajo valoraba. Estaba dispuesto a invertir en su crecimiento, a contribuir a que su actuación brillara aún más, incluso si eso no le beneficiaba directamente en términos de reconocimiento personal o de proyección mediática. Piensen en lo que esto significa para Tuba. Recibir este tipo de apoyo, este reconocimiento implícito de su talento y de la importancia de su rol, de un colega tan respetado como Engin Akyurek, alguien que comparte su pasión por la actuación y que entiende las complejidades, los desafíos y las sutilezas del oficio, debió ser increíblemente valioso. En esos momentos de duda, de búsqueda incansable de la perfección para dar vida a un personaje, de enfrentar la presión de las expectativas, un consejo sincero y bien intencionado, proveniente de alguien que entiende el proceso desde adentro, puede ser un verdadero salvavidas. Puede ser el impulso necesario para superar un obstáculo, para refinar una escena, para encontrar esa chispa que eleva una interpretación de buena a excepcional. Y el hecho de que Engin ofreciera esto de forma proactiva, sin que mediara alguna obligación o expectativa de reciprocidad, eleva este gesto a un nivel de nobleza genuina, de una calidad humana que trasciende lo meramente profesional. Este tipo de historias son las que realmente nos hacen apreciar a los artistas, no solo por su talento en pantalla, por la magia que crean cuando las cámaras están rodando, sino por el tipo de personas que son detrás de cámaras, en el backstage de sus vidas profesionales. Nos muestran que a pesar de la fama y el estrellato, de las luces y los focos, la humanidad, la empatía y el apoyo mutuo siguen siendo pilares fundamentales. Engin Akyurek ha demostrado en muchas ocasiones su profesionalismo, su rigor en el trabajo y su dedicación a cada proyecto. Pero este acto en particular, discreto pero profundamente significativo, resalta su calidad como ser humano y como colega. Es un recordatorio poderoso de que las relaciones en la industria del entretenimiento pueden ser de apoyo y colaboración, construidas sobre la admiración mutua y el respeto, y no necesariamente de confrontación o de competencia feroz. Además, este gesto, al ir más allá de lo superficial, podría haber tenido un impacto significativo en el resultado final del proyecto en el que Tuba estaba trabajando. Una actuación más pulida, un personaje mejor desarrollado, una interpretación más matizada y convincente, puede ser la diferencia entre un buen trabajo y uno excepcional. Y si ese fue el caso, si la contribución de Engin, por pequeña que pareciera en el gran esquema de la producción, ayudó a Tuba a alcanzar un nivel superior en su interpretación, entonces su aporte fue, en última instancia, un beneficio para toda la producción y por ende para el público que tuvo el placer de disfrutar de su trabajo. Es un ciclo virtuoso donde el apoyo a un colega se traduce en una mejor experiencia para la audiencia. Es importante reflexionar sobre por qué este tipo de historias son tan importantes para nosotros, los fans. Nos conectan a un nivel más profundo con las personas que admiramos. Nos muestran que detrás de los personajes icónicos que vemos en la pantalla, detrás de las historias que nos emocionan y nos cautivan, hay seres humanos con sus propias virtudes, sus valores y su capacidad de empatía. Y en este caso particular, Engin Akyurek nos regala una lección de humildad, generosidad y compañerismo que vale la pena aplaudir y emular. Nos enseña que el éxito no tiene por qué ser un camino solitario y que la grandeza a menudo se mide no solo por los logros individuales, sino por la forma en que elevamos a quienes nos rodean. Quizás muchos se pregunten, ¿por qué no se habló más de esto en su momento? Bueno, a veces los gestos más nobles, los actos de verdadera generosidad, son los que se hacen en silencio, sin buscar el aplauso público, sin el afán de la publicidad o el reconocimiento mediático. Engin Akyurek no es un artista conocido por buscar los focos de manera exagerada. Su enfoque siempre ha estado en el trabajo, en la profundidad de sus personajes, en la calidad de su arte. Su carrera habla por sí sola, y este acto, al parecer, fue uno de esos gestos discretos pero profundamente significativos, realizado desde el corazón y desde un genuino aprecio por su colega. Y es precisamente por eso que hoy queremos traerlo a la luz, para reconocer la calidad de persona que es Engin, para celebrar el compañerismo que puede florecer incluso en las industrias más competitivas y para inspirar a otros a seguir su ejemplo. También es un ejemplo para nosotros en nuestras propias vidas y trabajos, independientemente de la industria en la que nos encontremos. ¿Cómo podemos ser más solidarios con nuestros colegas? ¿Cómo podemos ofrecer apoyo, conocimiento y ánimo sin esperar nada a cambio? ¿Cómo podemos reconocer y potenciar el talento de quienes nos rodean? Este tipo de historias nos inspiran a ser mejores, a cultivar relaciones basadas en el respeto,
la generosidad y la colaboración, creando entornos más positivos y productivos para todos. En resumen, el noble gesto de Enginak Yurekatuba Buyukustun no fue un acto espectacular y público diseñado para los titulares, sino un acto de profunda generosidad, respeto y apoyo profesional. Fue el de un colega que, creyendo en el talento de otro, invirtió su tiempo y experiencia de manera desinteresada para ayudar a potenciar su actuación, sin buscar reconocimiento o recompensa. Este acto habla de su calidad humana, de su profundo respeto por el arte de la actuación y de la importancia de la colaboración y el apoyo mutuo en la industria. Es un testimonio de que incluso en un mundo a menudo percibido como competitivo, existen lazos de camaradería genuina y admiración sincera. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado tan inspiradora como nosotros la historia de Enginak Yurek y su noble gesto hacia Tuba Buyukustun. Es un hermoso recordatorio de que, más allá de las cámaras y los aplausos, la verdadera grandeza a menudo reside en los actos de bondad y apoyo desinteresado. Son estos momentos los que verdaderamente definen a las personas y dejan una huella duradera. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encanta compartir estas historias con ustedes y saber que llegamos a tantas personas que aprecian no solo el talento, sino también la calidad humana y los valores que nuestros artistas predican. Ahora nos encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué les pareció este gesto de Engin? ¿Les sorprendió la generosidad que demostró? ¿Conocen otras historias similares de generosidad y compañerismo en la industria del entretenimiento, tanto en Turquía como a nivel mundial? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y que creen comunidad con nosotros. Su participación enriquece nuestro canal y nos motiva a seguir creando contenido de valor. Y por supuesto, si les gustó este vídeo y la historia que compartimos hoy, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas y a que nuestra comunidad continúe expandiéndose. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Engin y Tuba, o que simplemente aprecian estas bellas historias de compañerismo y calidad humana. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias fascinantes y análisis interesantes preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.